Y ahorita empieza a contar 1 minuto y ya cuando se acabe ya empiezo a hablar para presentar. Muy bien. Hola, buenas tardes. Sean bienvenidos a nuestra sesión de hoy del webinar. Hoy, jueves 11 de septiembre, tendremos a la maestra en ciencias Carleni Saraí Castellanos Enríquez. Ella es ingeniera químico-industrial por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, maestra en ciencias en ingeniería ambiental por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Actualmente es estudiante del doctorado en ciencias e ingeniería química de la misma universidad. Es adjunto de docente en el Laboratorio de Investigación en Ingeniería Ambiental de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ingeniería Química de la Michoacana, igual, impartiendo la materia de Laboratorio de Calidad del Agua. Tiene 3 concesorías de tesis de licenciatura acerca del tratamiento de aguas residuales textiles. Ha estado en varios congresos dando ponencias en varias universidades y foros de ciencia acerca de procesos de oxidación avanzada para tratamiento de colorantes textiles. El día de hoy estamos muy agradecidos con ella porque va a darnos esta charla titulada Otro panorama del color, contaminación por colorantes textiles en cuerpos de agua. Y bueno, pues sin más, maestra Carleni, el micrófono es suyo. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, noches para toda nuestra audiencia en las diferentes plataformas de este espacio de divulgación de las ciencias, ¿no? El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, sobre todo porque es el trasfondo de ciertos productos que utilizamos en el día a día, ¿no? Pero que pues hay una huella ecológica detrás de ellos. En la actualidad nosotros tenemos la dicha de llegar a una tienda y comprar cualquier producto derivado textil de cualquier color, ¿no? Puede ser azul, rojo, infinidad de colores y tonalidades. Esto hace unos 200 años no era posible porque el acceso a los colorantes era limitado, era muy costoso, su producción era muy limitada, no había tanta disponibilidad y por lo tanto, pues no había tanto acceso, ¿no? El acceso a los textiles coloreados era exclusivo de reyes, de cortes, de familias muy importantes o muy adineradas. Pero el arte del teñido es tan antiguo como nuestra civilización. Restos textiles de teñido se han encontrado durante excavaciones arqueológicas en diferentes lugares del mundo, evidenciando la práctica del teñido en civilizaciones muy antiguas. Entonces, en este espacio vamos a hablar un poquito acerca de los colorantes en la industria textil y el otro panorama, ¿no? De las aguas residuales de esta industria, que son pues aguas que tienen un impacto significativo en el medio ambiente. Y en la industria se procesan diferentes tipos de fibras. Hay fibras de origen natural o fibras de origen sintético. Las de origen natural generalmente vienen de plantas que son fibras celulósicas y de animales que también se les conoce como fibras proteicas. En cuanto a las fibras sintéticas, pues estas son derivados del petróleo y vamos a ver también alguna variedad de ellas, ¿no? Pero así como se clasifican los tipos de fibras, también se clasifican los tipos de colorantes. Y desde hace mucho tiempo se vienen aplicando los colorantes naturales. Estos colorantes, como su nombre lo indica, pues son tintes naturales que se derivan de estos recursos naturales y estos pueden utilizarse para teñir casi todo tipo de fibras naturales. Además de su aplicación en textiles, los tintes naturales también tienen otras aplicaciones que posteriormente vamos a ver, ¿no? Y estos se pueden clasificar o se derivan de estos recursos naturales según su fuente de origen, ¿no? Vemos que aquí tenemos 4 categorías. Tenemos los de origen vegetal,
de origen animal, de origen mineral y microbiano. Vamos a enfocarnos en los que se originan de las plantas. Históricamente, las plantas se han utilizado para la extracción de la mayoría de tintes naturales. De hecho, es una de las fuentes más comunes de colorantes, ¿no? Varias partes de la planta pueden ser utilizadas para la extracción, incluyendo raíces, hojas, ramitas, tallos, frutos, el propio pétalo de algunas flores, virutas de madera, cáscaras, vainas, etcétera. Estos sirven como fuente principal de tintes naturales. Uno de los tintes que fue uno de los que más auge tuvo en cuanto a la producción de tintes y que de hecho influyó mucho en la economía de muchos países, en la consolidación de muchas repúblicas, fue el índigo, que también se le conocía como añil. Sin embargo, para la obtención de 50 kilogramos de polvo era necesario cultivar 1 hectárea de este producto, ¿no? A este colorante se le conoce como el rey de los tintes naturales desde aquel entonces. Otro de los más comunes era la rubia. La rubia, esta se extrae, es un tinte rojo natural que se extrae de la planta Rubia tictorium, específicamente de las raíces. El tinte se obtiene de estas raíces de la planta y da este color rojizo, ¿no? Para obtener 150 a 200 kilogramos de polvo se necesitaba cultivar 1 hectárea de esta planta. Pero tenemos otros muy comunes que probablemente tengamos en nuestras casas, como por ejemplo la alcana, que es una flor que genera un polvito que da una coloración azul. Tenemos la cúrcuma, que estos ya son tintes de color amarillo. La cúrcuma como tal, pues son las raíces, es una especie de tubérculo, ¿no? Que al disolverse en el agua, va liberando este color y también al secarse y generar el polvito, ¿no? También tenemos el achote, que este es el fruto del árbol de achote, y el azafrán, que a veces se confunde con el de la cúrcuma porque casi siempre se utilizan en la cocina y tienen el mismo color, pero el azafrán es directamente de los pistilos de la flor. También tenemos colorantes de origen animal. Principalmente los insectos eran la principal fuente de tintes naturales de origen animal y la mayoría de estos proporcionaban colores rojos. El tinte de origen animal más antiguo es el tiro, producido a partir de las secreciones de este molusco marino, ¿no? Entonces estas secreciones se extraían del molusco y se generaba este color. Sin embargo, pues se necesitaba una reproducción masiva de estos moluscos para obtener ese colorante. Y uno muy común que actualmente todavía se utiliza, que es el de la cochinilla. Este tinte era muy importante, de origen animal también, que se obtiene de los insectos, principalmente de las hembras que viven normalmente en los cactus. El compuesto activo de este tinte, pues es el ácido carmínico que le da esa característica al tinte que se extrae de ese color rojo carmín. También de origen mineral, algunos pigmentos a lo largo de la historia se han extraído. Estos se han utilizado principalmente para la tinción de lienzos, carpetas y dibujos que se querían plasmar, ¿no? Entre los más comunes tenemos el carbón, que le da ese color característico negro, pero también el ocre rojo, el amarillo, la siena natural, la malaquita, el azul y otros minerales, incluso la cal, que todavía se utiliza también, o el yeso. Y curiosamente también se pueden extraer de bacterias. Entonces tenemos un origen microbiano o fúngico, ¿no? Que estos, pues naturalmente, si nosotros pusiéramos a que se naciera una naranja, por ejemplo, vemos cómo se le forma una capita verde, ¿no? Porque estos microorganismos tienen la capacidad de ellos por sí solos generar ese color. Algunas bacterias pueden producir estas sustancias coloreadas, así como los hongos. En este caso, las investigaciones pues, se frenaron para la producción de colorantes a base de bacterias, pero son una alternativa que pudiera utilizarse y sustituir esta, esta demanda, ¿no? De que para obtener apenas 50 kilogramos de un colorante, pues se necesitaría cultivar 1 hectárea, mientras que con esto lo estaríamos haciendo en un laboratorio. Entonces, los colorantes naturales, bueno, se vienen aplicando hace más de 200 años, pero presentaron muchas desventajas. Una de ellas era que el acceso a estos colorantes o a estas fibras textiles teñidas era exclusivo de los reyes, porque eran costosos, eran difíciles de obtener y presentaban algunas desventajas. Una de ellas
es que el proceso de teñido era tedioso, era largo, a veces hasta de unas 19 horas, y teníamos gamas de tonos limitados porque nos limitábamos a lo que la naturaleza nos ofrecía. También habían colores que no eran reproducibles, es decir, no se obtenían las mismas tonalidades o colores eh, cuando se quería reproducir, ¿no? El mismo lienzo de tela. Y uno muy importante es que tienen bajas propiedades de solidez. Uno de los estándares de calidad de los productos textiles, perdón, es que eh, cuando yo me llevo un producto textil a mi casa, yo lo pueda seguir utilizando y que no pierda el color, ¿no? Entonces, estos colorantes naturales tienen la característica de que se van avejentando o van perdiendo la calidad que tenían inicialmente. Entonces, en respuesta, ¿no? a estos desafíos que se enfrentaba pues la industria textil en aquel momento, que era mucho más pequeña a lo que tenemos ahora, nacen lo que son los colorantes sintéticos. Los colorantes sintéticos, esto a diferencia de los naturales que se necesitaban grandes hectáreas de suelo para poder cultivarlas, pues se podían sintetizar en un laboratorio y escalar esto a nivel industrial, esta síntesis, ¿no? Entonces, estos se sintetizan hace más de 160 años y el primer colorante sintético de la historia fue la malva. La malva fue obtenida por un químico llamado William Perkin, quien en 1856 sintetizó la púrpura de anilina, también conocida como malva, ¿no? Un colorante morado. Es curioso que él estaba intentando sintetizar otro químico y obtuvo este colorante y observaron que tenía la propiedad de poseer color y de ese color transferirlo a donde se aplicara, ¿no? Específicamente en fibras textiles. Entonces comenzaron las investigaciones después a la invención de la malva para la síntesis de nuevos colorantes. Y en 50 décadas posteriores a la invención de la malva ya se contaban con más de 500 colorantes patentados de éxito comercial. Eran muy eficientes y muy económicos con respecto a los colorantes naturales. En la actualidad, hoy en día se reportan más de 40.000 tipos de colorantes patentados que se utilizan exclusivamente en la industria textil. Estos colorantes presentaban muchas desventajas, entre ellos habían variedad de colores porque ahora ya no dependíamos de lo que la naturaleza nos daba, infinidad de tonalidades. Es decir, nosotros teníamos azul, tenemos en la actualidad azul, verde, aqua, azul marino, azul rey, todos los tonos que pues nuestros gustos ¿no? o la demanda del comprador final exige. También tenemos colores muy vibrantes, muy brillantes, con mucha intensidad. Y ahora como era un proceso de síntesis diferente, pues también el método de tinción se hace de manera diferente, ¿no? Entonces ahora tenemos mayor versatilidad en el proceso, a procesos que se realizan aproximadamente de 2 a 3 horas. Estos colorantes sintéticos también tienen la característica de ser muy sólidos y presentar una alta fotoestabilidad, así como una estabilidad térmica, es decir, que pues no se degradan fácilmente, elevan el estándar de calidad de la industria o del proceso, del producto final y pues por ende tienen eh, pues muchas aplicaciones, ¿no? Sobre todo en la industria textil. Además de que ahora se realizan mediante reproducción masiva, a diferencia de los colorantes naturales que estos se hacían eh, pues que dependían ¿no? de esa producción. Ahora aquí estamos en una industria y en la industria se reproduce la cantidad de colorante que la industria demande, ¿no? Que la misma industria demande. Y se pueden aplicar en diferentes industrias. Están presentes en la industria cosmética, en la industria de la medicina, la papelera, la alimenticia, la curtiduría, pero nos vamos a enfocar en esta partecita que es la industria textil. La industria textil es muy importante en muchos países, aquellos que están en vías de desarrollo y aquellos países desarrollados en los que pues esta industria está presente, ¿no? Por ejemplo, en México, el 14% de las empresas instaladas a nivel nacional son industrias exclusivas a la producción de textiles.
Y por cada 100 pesos generados por la industria, el 55.5 provienen de insumos nacionales y el 44.5 de insumos importados. Esto significa que la mitad de los 100 pesos generados por esta industria, pues provienen, ¿no?, de insumos nacionales, que finalmente esto es movimiento económico para los países. En México, en el 2018 se contabilizaron que la industria textil generaba alrededor de 640,000 puestos de trabajo. Y curiosamente, es una de las industrias en donde hay más mujeres presentes, ¿no? Por ejemplo, si ven esta gráfica, tenemos el porcentaje de mujeres que trabajan y tenemos que en la industria manufacturera trabaja apenas el 35%, pero en la industria textil el 47.8%. Y en la industria de la confección, que es una parte de la industria textil, el 59.6%. Entonces, pues las mujeres estamos presentes, ¿no?, en esta industria. Y les quise poner un ejemplo. Yo soy de Honduras, por ejemplo. Yo soy de Honduras y les pongo aquí el ejemplito de este mapa en el cual pues esta industria está presente, ¿no?, en las zonas más industrializadas de los países. Honduras es aproximadamente el doble de la extensión territorial del estado de Michoacán, por ejemplo, y tenemos alrededor de 22 industrias textiles ubicadas en este valle. Curiosamente, estas industrias están rodeadas de dos ríos que son los más importantes, o al menos los que más cantidad de metros cúbicos mueven en el año, y obviamente alrededor de ellos hay mucha biodiversidad, y la industria textil está ubicada en medio de esas dos cuencas, ¿no? También encontramos que está sobre los acuíferos más productivos del país. ¿Por qué? Porque esta industria demanda mucha cantidad de agua. Hay algunos estudios que no se atribuyen exclusivamente a la industria textil, pero que hay una degradación en las costas y ríos y todo lo que tenga que ver con la zona productiva del país. Entonces, bueno, por aquí vamos viendo un poquito el impacto, ¿no?, que está generando esta industria. Y para nadie es un secreto que la industria textil está muy presente, sobre todo en países en los que la rigurosidad ambiental no se aplica como se debería, ¿no? Entonces, bueno, la demanda de los colorantes y las fibras textiles. Como es una empresa tan importante, según el Parlamento Europeo, la producción de fibras era de 58 millones de toneladas en los años 2000 y de 109 en el 2020. Se estima que para 2030 alcanzará los 145 millones de toneladas. El mercado mundial de colorantes para 2029 alcanzará los 56.91 billones de dólares. Y aquí me tomé el trabajo de comparar, bueno, pero esto, ¿cuánto es, no? Y entonces, la Universidad Nacional Autónoma de México en el 2025 se aprobó su presupuesto de aproximadamente 60 mil millones de pesos, y esto es esta cantidad de producción o esta cantidad de mercado mundial que abarcan los colorantes, pues serían unas 17,000 veces el presupuesto de la UNAM. Entonces vemos cómo es un mercado importante que se mueve en todo el mundo. De toda esta demanda o esta producción de colorantes, alrededor de 10,000 toneladas se utilizan exclusivamente en la industria textil. En el laboratorio nosotros tenemos pequeños frascos con 2 kilos de colorantes, por ejemplo, y saqué la equivalencia a cuánto equivalían, ¿no?, estas 10,000 toneladas. Y son aproximadamente 10,000 viajes para mover estas 10,000 toneladas, 10,000 viajes de estos camiones de volteo de aproximadamente 14 metros cúbicos. Entonces ustedes dirán, oh, pero eso en todo el mundo es muy poco, pero no. Los colorantes en el agua, una partecita que se pierda, si por ejemplo es visible, aunque sea a 1 miligramo por litro, es decir, como si nosotros disolviéramos un granito de sal en 1 litro de agua, y puede generar efectos negativos en los cuerpos de agua donde pueden llegar a estar presentes. Entonces, una de las razones por las cuales la industria textil representa un desafío para el medio ambiente, ¿no?, es la etapa del teñido. En esta etapa del teñido, o en general en la etapa de los procesos húmedos de la industria, ¿no? Entonces, esta etapa inicia con, todo este proceso húmedo del teñido de textiles inicia con un pretratamiento. Hay varias etapas en la industria textil. Empieza la producción de la fibra, que ya puede ser que se obtenga
del sector agrícola o de la industria química de los derivados del petróleo, pero se obtienen las fibras, ¿no? Estas fibras pues pasan por un proceso de hilatura. En ese proceso de hilatura generalmente se agregan almidones o gomas para transformar ese pequeño hilo en los diferentes lienzos que se van a trabajar o manufacturar en la industria. Entonces, para eso, para quitar esos pequeños almidones o gomas, se aplica un proceso de desencolado o desengomado. También, si las fibras son proteicas o derivadas de animales, pues también van a traer una pequeña grasita natural que es intrínseca del animal, ¿no? Entonces, eso hay que retirarlo para evitar un teñido irregular. También tenemos el proceso de descrude o meserizado. Esto lo que hace es que disminuye la tensión de la fibra y aumenta su afinidad para poder ser teñida. También, si en la industria los colores que se van a aplicar son tonalidades muy claras, entonces se aplica un proceso de blanqueo, ¿no? Porque, por ejemplo, el algodón pues tiene un color más o menos cremita, como beige, no es completamente blanco, y para lograr una reproducibilidad de color, pues aplicamos una etapa de blanqueo que generalmente se utiliza peróxido de hidrógeno. Y en el descrude estamos utilizando hidróxido, y en las otras etapas enzimas o productos desengrasantes. Una vez que la fibra ya se preparó, ahora viene la etapa del teñido. En esta etapa del teñido, aquí es donde se agregan la mezcla de colorantes, entonces se prepara un baño de tintura, se agregan agentes igualadores, agentes dispersantes y agentes que preparan la fibra para poder recibir esa mezcla de colorantes. Los colorantes se agregan de manera dosificada y se comienza la difusión. Una vez que el colorante se ha difundido sobre la fibra, inicia el agotamiento o fijación. Normalmente estos se realizan con productos en los que hay que ajustar el pH, ¿no? Normalmente son bases o ácidos muy fuertes. Finalmente, esa mezcla de colorantes se fijó en la fibra, pero hay una parte que no se fijó y necesita ser retirada para que cuando nos llevemos nuestra prenda de vestir o nuestra prenda textil, pues no esté desprendiendo ese colorante, ¿no? Entonces hay que retirar todo ese colorante que no se fijó. Y mucho ojo en esta parte, porque aquí es donde se genera la mayor cantidad de aguas residuales peligrosas para el medio ambiente. Hay otra etapa que es la etapa de impresión. En este caso se utilizan pigmentos, se imprimen patrones, flores, animal print o diferentes detalles o diseños que llevan las fibras, que pueden ser mediante serigrafía, impresión rotativa o impresión en bloque. Finalmente tenemos los acabados textiles, los cuales incluyen darle un toque de suavizado a la fibra o puede ser un texturizado. También existen algunos productos textiles, como por ejemplo la ropa impermeable o los tenis impermeables, en los cuales en esta etapa se agrega pues productos que sean resistentes al agua o retardantes de llama, que generalmente estos se utilizan en ropa de seguridad. Entonces, en ese proceso de tinción en el que agregábamos la mezcla de colorantes, pues en la industria textil existen diferentes clasificaciones de los colorantes. Puede ser una clasificación de acuerdo a su estructura química, de acuerdo a su carga, pero existe una clasificación que se aplica en la industria que es de acuerdo al método de tinción o a la fibra sobre la cual se va a teñir, entre los cuales tenemos los colorantes sulfurosos. Estos se caracterizan por poseer grupos de azufre o puentes disulfuro en su molécula. Se utilizan para teñir algodón. El rayón, que es una especie de seda, bueno, es una fibra celulósica que se obtiene de madera o de algodón, pero pasa por un proceso químico, por eso se le denomina la seda sintética, ¿no? Porque pasa por ese proceso químico para hacer ese acabado como abrillantado o de suavidad. Los procesos de tinción con colorantes sulfurosos se realizan entre 60 y 80 grados y tienen una eficiencia del 60 al 90%, es decir, que de un 40 a un 10% se pierde en el agua de lavado en los enjuagues después del proceso de tinción. También tenemos los colorantes gelatinas. Estos se utilizan para teñir algodón, rayón, lana. Su temperatura La temperatura en el proceso de tinción ronda entre 50 y 80 grados y tienen una eficiencia del 70 al 90%. Tenemos los colorantes dispersos. Estos se utilizan principalmente para la tinción de fibras sintéticas. Las fibras sintéticas, como son derivadas del petróleo, imaginémonos como si fueran pequeños hilos hechos o pequeñas hebras hechas casi como de plástico, ¿no?
Entonces, bueno, como pues son derivados del petróleo, son fibras que se caracterizan por ser muy resistentes y pues tienen otras propiedades como por ejemplo que las telas no se arrugan mucho, entonces por eso se utilizan mucho en ropa deportiva, aparte de que no transpiran, pero esto pues puede generar un poquito de calor por la parte sintética. Entonces, los colorantes dispersos se utilizan para la tinción de poliéster, nylon, fibras acrílicas y su temperatura, a diferencia de los otros, es un poco más alta, entre 130 y 135 grados. Porque lo que se hace es que aquí en este proceso la tinción se realiza en una solución ácida y lo que se hace es que se busca como abrir o dilatar la fibra para que puedan existir pequeños espacios en donde el colorante llegue y se quede retenido en esos espacios. Una vez que el colorante se difunde en toda la fibra y se absorbe, se induce un gradiente, una disminución de temperatura a una velocidad muy baja pues porque no se quiere desorber lo que se absorbió, ¿no? Sino que lo que se busca es que se quede atrapado ahí a medida que la fibra vuelve a su estado que inicialmente tenía. Estos tienen una buena fijación del 100 al 90%. Tenemos los colorantes básicos, que estos también se utilizan para la tinción de fibras sintéticas, con la diferencia que en este caso los colorantes básicos son interacciones iónicas, ¿no? Es por atracción de cargas que se da la fijación del colorante hacia la fibra. Estos rondan en temperaturas entre 80 y 105 grados y su eficiencia es del 95 al 100%. Luego tenemos los colorantes ácidos. Estos colorantes se unen a la fibra mediante puentes de hidrógeno, fuerzas de Van der Waals o enlaces iónicos. Estos, al ser colorantes aniónicos, pues tienen mucha afinidad por las fibras catiónicas, entre ellas la seda, la lana, el nylon y el cuero. La temperatura de tinción ronda entre los 90 y los 130 grados y tienen una eficiencia del 80 al 95%. Tenemos los colorantes directos, que estos se utilizan para la tinción de algodón, viscosa, lino, seda, y esos colorantes también mediante interacciones físicas con agentes electrolitos, que esto lo que hacen es que, no, generalmente sales, lo que aumentan la afinidad de la fibra por el colorante. Las tinciones se realizan entre 60 y 80 y tienen una eficiencia del 70 al 95%. Y finalmente tenemos los colorantes reactivos. Estos están en la cúspide de nuestro conteo debido a que son los más utilizados para la tinción de algodón y el algodón representa el 50% de la demanda de las fibras textiles en el mundo, ¿no? Y estos se utilizan muchísimo para la tinción de algodón principalmente, pero también se utilizan en otras fibras como la seda y la lana. Las temperaturas de tinción rondan entre los 40 y los 90 grados y tienen una eficiencia del 50 al 90%. Si se fijan, de todos los colorantes, estos son los que más porcentaje de pérdida pueden tener en el proceso de tinción. Sin embargo, se siguen utilizando porque la manera de unirse a la fibra es mediante enlaces covalentes. Significa que ya no es solo por atracciones físicas, sino por un enlace químico, ¿no? Muy fuerte, mediante el cual la fibra y el colorante comparten electrones y se hacen uno solo. Aunque sean muy buenos en el proceso de unirse a la fibra, pues no son tan eficientes en cuanto a de todo lo que se agregó, hasta un 50% puede perderse en el proceso textil. Entonces, tenemos aguas residuales del proceso de teñido, pues que tienen un impacto significativo en el medio ambiente. Y fíjense que para el proceso de teñido se ha reportado las investigaciones que se pueden llegar a utilizar únicamente en el proceso de teñido sin tomar en cuenta el pretratamiento, el acabado, etcétera, al menos 350 litros de agua por cada kilogramo de fibra. Según el informe del Parlamento Europeo, un europeo promedio consume alrededor de 26 kilogramos de textiles cada año y en ese mismo año pues no le gustaron o la usaron una única vez y se desprende de al menos 11 kilogramos. Lastimosamente, la mayoría de estos kilogramos de los que el europeo se desprende pues son incinerados y no se les da un segundo uso, ¿no? A pesar de que ya se ha gastado esta cantidad de agua por cada kilogramo. En nuestra sociedad cada vez es más común, a veces nuestra economía de nuestros países no nos lo permite, ¿no? Cambiar ropa, por ejemplo, en cada temporada del año.
pero cada vez es más común esta moda del fast fashion, en el cual pues las redes sociales nos han llevado a que uso una prenda y ya no la quiero volver a usar, ¿no? Porque ya subí la foto o porque ya no quiero que la vean, pero pues hay que ser conscientes un poquito del trasfondo de todo esto. Y en un proceso textil, en una industria, aunque se pierden hasta el 50% en promedio, se ha reportado que se pueden perder hasta un 17% de estos colorantes en el proceso de teñido. Entonces, fíjense que una simple camisa de algodón, desde el proceso de obtención de la fibra hasta que usted se la lleva de la tienda, necesita alrededor de 2.700 litros de agua dulce. Esto es equivalente a lo que una persona bebe en 2,5 años. Entonces, quiero que de ahora en adelante pues les quede grabado eso, ¿no? De que una simple camisa de algodón equivale a lo que una persona toma, al agua que una persona toma en 2 años y medio. Y se estima que el 20% de la contaminación del agua es causada por la industria textil, exclusivamente por la industria textil. Entonces, pues es un aspecto en el cual como ciudadanos debemos de poner muchísima atención. Aquí, miren, estos ejemplos puntualitos, por ejemplo, en el Valle de México, que este informe es un poquito viejito, pero aquí contabilizaron las industrias, los metros cúbicos por día de descarga de estas aguas residuales, que rondan alrededor de 1.600.901 metro cúbico por día, de los cuales el 54% no recibió un tratamiento. China es el principal exportador de productos textiles a todo el mundo y generó 206.000 toneladas de demanda química de oxígeno. Ahorita vamos a ver qué significa, ¿no?, este parámetro de calidad del agua. En Bangladesh, que es el segundo exportador de textiles a todo el mundo, se consumen 1.500 millones de metros cúbicos al año. De las 700, este fue un estudio que hicieron a 700 unidades de procesamiento húmedo, en las cuales se investigó que el 61% no contaba, no, solo el 61%, perdón, contaba con una planta de tratamiento de efluentes. El resto, pues, lastimosamente el agua pues es vertida ya sea a la tubería o a un cuerpo de agua receptor o una pila de sedación, pero una planta de tratamiento de efluentes eficiente, solo el 61%. En Vietnam, que es el tercer exportador de textiles a todo el mundo, se estima que se vierten entre 24 y 30 millones de metros cúbicos al año, de los cuales solo el 10% recibe un tratamiento. Y bueno, por una parte, esta industria es muy importante en los países, por ejemplo, en Bangladesh, genera alrededor de 4,5 millones de empleo, pero también con un costo ambiental muy grande, ¿no? Sobre todo en estos países donde no se cumplen como se debería las normas ambientales. Entonces tenemos aquí las principales fuentes de contaminación de un agua residual textil. ¿Qué componentes vamos a encontrar en los efluentes de esta industria? Número uno, colorantes y pigmentos. Ya vimos que estos son los que se agregan en el proceso de coloración hacia las fibras, pero también tenemos en conjunto a los colorantes muchos productos químicos. Estos productos son auxiliares que se utilizan en el teñido, en los cuales se generan las condiciones adecuadas para que el colorante pueda fijarse en la fibra, ¿no? Entre ellos tenemos ácidos fuertes o débiles, bases fuertes o débiles, alto contenido de sales, tensoactivos, jabonadores, igualadores, agentes dispersantes que me ayudan a mejorar, ¿no?, o a lograr que este colorante se fije en las fibras. También tenemos alto contenido de sólidos, que estos se generan en el propio proceso de confección, de corte, o también en el lavado de las fibras, en las cuales se desprenden pequeñas microfibrillas, ya sean de fibras naturales o pequeños microplásticos, ya sea de fibra sintética. Pero también hay industrias que, bueno, contratan una planta de tratamiento, entonces conectan todos sus desechos para que lleguen a esa planta de tratamiento, ¿no? Entonces, no todas, pero sí en algunas vamos a encontrar agua de otros usos que también aportan materia orgánica al agua residual y que también me están demandando biológica o químicamente oxígeno para poder oxidar esa materia orgánica, entre los cuales puede ser agua de cocina, agua de baño, agua de los talleres, agua del mantenimiento, que generalmente pueden tener solventes, grasas y otros materia orgánica que demanda oxígeno, ¿no?, para poder removerse.
Eh, bueno, entonces el agua que sale de ese proceso textil se ha modificado de manera tal que sus parámetros o los parámetros que determinan la calidad del agua, pues se ven afectados, ¿no? Entre los cuales tenemos, aquí les puse una comparación entre agua residual doméstica y un agua residual textil para tener una idea más o menos cuánto es la magnitud del tratamiento que debe recibir esta agua residual. Entonces, generalmente el pH, al menos que sean procesos de teñido con colorantes dispersos, el pH es ácido, pero la mayoría de las industrias pues combinan, ¿no?, los procesos, tiñen algodón y tiñen otros tipos de fibras, en los cuales el pH sale alrededor de 12 y de un agua residual doméstica de 7,7. El pH es un parámetro muy importante porque influye en la salud de los organismos acuáticos, ya que estos tienen como un rango muy estrecho para mantenerse saludables, ¿no? Si el pH está muy ácido, pues se puede generar corrosión en los tejidos, o si es muy alto, pues igual quemaduras, corrosión, o se pueden dañar los tejidos de los organismos vivos. Tenemos la DBO, que este es un parámetro que indica la cantidad de materia orgánica, pero que es biodegradable, es decir, que el cuerpo de agua puede por sí solo oxidar, ¿no?, o tratar, digamos, o asimilar de alguna manera el contenido de materia orgánica. Entonces, en un agua residual doméstica puede ser de 163 miligramos por litro y en un agua residual textil de 1.400 miligramos por litro, ¿no? Luego tenemos la demanda química de oxígeno, que esta, a diferencia de la DBO, esta no es biodegradable, pero es materia orgánica que va a estar presente en el agua residual. Entonces tenemos que para un agua residual doméstica es de 647 miligramos por litro, mientras que para un agua residual textil puede alcanzar cifras mucho más que estas, pero en este reporte de este artículo era de 6.980 miligramos por litro. También tenemos los sólidos suspendidos totales, que estos son las partículas que también le aportan turbidez al agua y son aquellas que quedan retenidas en un filtro menor, en un filtro de una capacidad de poro de 0,5 micras. Entonces, para un agua residual doméstica, 146 miligramos por litro, mientras que para un agua residual textil, 8.430 miligramos por litro. Y este parámetro está también alto, principalmente por el desprendimiento de las microfibrillas que se dan en el proceso de húmedo de la tinción. También tenemos los sólidos disueltos totales, que esto pues es ya todo lo que es más pequeño a 0,5 micras y que son solubles en el agua. Son todos aquellos componentes orgánicos o inorgánicos que se solubilizaron en el agua. Para un agua residual el parámetro ronda entre los 677 miligramos por litro, mientras que para un agua residual textil de 9.640 miligramos por litro. Y tenemos otro parámetro importante, que es el color, ¿no?, que es el que le aporta esta mezcla de colorantes que se pierden en el proceso. Y en un agua residual textil puede llegar hasta 8.000 unidades de platino cobalto, que estas unas unidades universales que se utilizan para el parámetro de color. Imagínense que en la norma de Honduras, el límite máximo permisible de descarga de aguas residuales y de este parámetro es de 200 unidades de platino cobalto, ¿no? O sea, estamos aquí con este valor estamos 40 veces por encima del límite máximo permitido. En México, en cuanto al parámetro de color, apenas se incorporó en el 2021 en la norma 001, en la NMX, pero el método que se utiliza es un poquito diferente, ¿no? Se utiliza a 3 longitudes de onda en el cual se mide un coeficiente de absorción espectral. Hay otros parámetros que también influyen, pero bueno, no los puse porque no era comparable entre residual y doméstica, como por ejemplo la temperatura. Si se fijaron, cuando vimos las clasificaciones de los colorantes, la mayoría de los procesos se realizan a altas temperaturas y los investigadores reportan que rondan entre 40 y 60 grados. También son aguas con alto contenido de alcalinidad por las sales que se agregan, que principalmente son cloruro de sodio o sulfato de sodio. Una alta alcalinidad en el agua residual puede producir deshidratación de las células de los microorganismos vivos. Aparte de los metales pesados que vienen intrínsecos a la molécula, pueden ser añadidos por diferentes productos químicos que se utilizan en la industria textil. Entonces,
Una vez que hemos evaluado estos parámetros, existen algunas investigaciones de los efectos directos que pueden causar esas aguas esta agua residual en los cuerpos de agua receptores, ¿no? Entonces, el primero y el más visible o el más apreciable es el cambio de color. Es un agua que es un entorno acuático que se ha modificado su aspecto natural por la presencia de estas aguas residuales. Cuando tenemos cuerpos de agua con alto contenido de colorantes, pues esto impide el paso de la luz solar y empieza a agotar el oxígeno disuelto. Aparte de que si el agua llega a alta temperatura, el oxígeno disuelto, cuando el agua está al menos a unos 30 grados, pues ya no va a estar presente el oxígeno disuelto, que es vital para el ecosistema acuático, ¿no? Entonces, eso empieza a disminuir la actividad fotosintética. Tenemos el fitoplancton o las algas filamentosas de los cuerpos de agua que captan la luz, pero como esa luz ya no puede llegar al cuerpo de agua por este color, ¿no? Entonces, deberían de captar la luz y ser captadores de dióxido de carbono para poder generar la biomasa que se necesita para la cadena alimenticia, ¿no? De los otros organismos del cuerpo de agua. Entonces, esto provoca lo que es una disminución o limita la actividad biológica del propio cuerpo de agua. Y finalmente vemos el fenómeno de la eutrofización, que pues es este exceso de la materia orgánica que no puede, así, pues no puede ser asimilada por el cuerpo de agua y empieza a producirse una acumulación de nutrientes y proliferación de otras especies, ¿no? Esto aumenta la biomasa y aumenta también el estrés oxidativo que debería darse en el cuerpo de agua. Pero también existen otros estudios que se han realizado específicamente en algas como un indicativo de la contaminación de estos efluentes textiles. En este estudio, que aquí les dejo, los doy por si ustedes quieren investigar un poquito más, se expuso a una microalga, a un efluente que contenía índigo, en el cual se estudió que disminuyó el crecimiento de la biomasa, hubieron cambios morfológicos, una disminución en el número de células y disminuyó la clorofila, ¿no? Que es la que capta esa radiación solar. También en una recopilación de varios estudios que se hicieron, encontraron que estos efectos similares sobre estas algas por la exposición a rojo congo, amarillo metanil o verde mordente. Miren, este estudio está bien interesante porque se expuso a dos tipos de algas, a 30 formulaciones de colorantes, de las cuales se encontraron que las 30 formulaciones, bueno, se aplicaron en 42, pero de las 42, 30 formulaciones presentaron toxicidad a una concentración menor a 100 miligramos por litro. Y hay muchos investigadores que reportan que un solo colorante se encuentra desde los 300 hasta las 900 partes por millón, o sea, 900 miligramos por litro. Y estos presentaron toxicidad a menos de 100, ¿no? En este estudio hacen todo un enfoque en las cadenas alimenticias de un cuerpo de agua. Entonces, lo que hicieron fue que expusieron a pues tres organismos, ¿no? de un cuerpo acuático al colorante azul directo 15. Teníamos en la base de la cadena al productor primario, que es la microalga, luego el consumidor primario, que es una especie de crustáceo que se come las microalgas, y el pez cebra que se come a los crustáceos. En este estudio encontraron que los más susceptibles a la exposición al colorante fueron las microalgas, pero pues estas son la base de la cadena alimenticia, entonces pues desde la base se empieza a interrumpir, ¿no? El ciclo natural de las cadenas alimenticias del cuerpo de agua. Fue el más sensible, por la exposición al colorante se vio que se afectaba la actividad fotosintética y se generó un estrés metabólico en las microalgas. Respecto a los crustáceos, la exposición al colorante provocó un bloqueo en el inicio de la reproducción y al pez cebra malformaciones en los embriones de los huevecillos del pececito, presentaron malformaciones de embriones, deformaciones, desarrollaron colas curvadas que naturalmente no son, o sea, el pececito pues es entonces naturalmente no tiene la cola curvada y deformaciones esqueléticas. Entonces aquí vemos
que también hay un impacto directo sobre los organismos acuáticos que reciben estas aguas residuales. Respecto al efecto en peces, se estudiaron tres clases de peces. Uno fue expuesto a una industria textil así, tal cual sale del proceso a diferentes concentraciones, los cuales mostraron movimientos erráticos, respiración acelerada y saltos fuera del agua, como comportamientos anormales, ¿no? En las comunidades de peces. En la otra clasificación, estos fueron expuestos al colorante ácido verde metálico y los investigadores encontraron que tras 90 minutos los peces se iban hacia el fondo, casi como desmayados, sin ninguna actividad y empezó a aumentar, que esto no es común, la ingesta de aire en la superficie. La otra clase de peces se expusieron al naranja ácido 7. Este presentó pérdida de equilibrio, nado descontrolado y un exceso en la mucosidad en branquias de 5 a 15 días de exposición. Y bueno, finalmente, como esto es una cadena, ¿no? Llega el impacto a los humanos. Nosotros nos podemos ver afectados por un cuerpo de agua contaminado con aguas residuales textiles, ya sea también porque formamos parte de esa misma cadena por exposición a animales que se alimentan de plantas que fueron regadas con estas aguas residuales o de peces, ¿no? Que vivían en ese cuerpo de agua. Y se genera ese fenómeno de la bioacumulación de cuerpos más pequeños, se va acumulando estos contaminantes hasta cuerpos más grandes. También puede llegar a nosotros a través del riego de cultivos con este tipo de aguas que no han recibido el tratamiento adecuado o una exposición directa a cuerpos de agua. Porque hay personas que, pues, lastimosamente, en algunos lugares viven o se instalan alrededor de estas fuentes de agua contaminadas y hacen uso de esa agua. O también se han encontrado daños en personas por exposición directa en sus ambientes laborales, sobre todo de la industria textil, ¿no? Sobre todo cuando se exponen a polvos o cuando se realizan las mezclas, que ese polvito ellos puede que llegue por inhalación o por contacto o por ingesta. Entonces, finalmente, pues el impacto en los humanos, pues somos casi la cúspide, ¿no? De esa cadena y desde llegan de la industria, pues llegan al agua y luego causan efectos o enfermedades. A diferencia de los estudios en peces, en este caso los investigadores reportan pues los trabajadores que se han expuesto, ¿no? Pero es mucho más difícil hacer estudios de la exposición a un componente tan peligroso en humanos. Entonces, generalmente se habla así como de manera global, ¿no? Entonces, los investigadores han reportado que en trabajadores expuestos al polvo se reportan enfermedades como dermatitis, conjuntivitis alérgica, rinitis, asma y otras reacciones alérgicas. En general, los estudios mostraron que los trastornos causados por los colorantes textiles varían desde dermatitis hasta trastornos del sistema nervioso central. Finalmente, pues la exposición a estos colorantes o tintes puede representar graves riesgos para la salud, incluido el desarrollo de cáncer, mutaciones y diversas anomalías o disfunciones en órganos vitales, porque la mayoría de las investigaciones reportan que son componentes tóxicos, cancerígenos y mutagénicos. Entonces, pues les dejo por ahí la espinita, ¿no? Del trasfondo de una simple camiseta o un simple pantalón de mezclilla. Y pues para que nos hagamos ciertas perspectivas, ¿no? De la industria. Pues que como sociedad o como industria o como parte de los investigadores es buscar que se retornar, ¿no? al uso de estos colorantes más ecológicos, que eran los colorantes naturales que provenían de fuentes renovables. Hacer de los procesos textiles con colorantes que tengan mayores rendimientos. Hay muchas investigaciones que se orientan a la parte de aumentar esa capacidad de fijación que tiene el colorante hacia la fibra, ya sea que se le hagan más grupos funcionales, más grupos reactivos, procesos de teñido por aspersión en los que se utiliza menos agua que tenga que ser tratada, ¿no? De nuestra parte, pues hacer un uso sostenible de estos productos derivados de la industria textil,
Y finalmente, pues si ya todo lo demás no se puede, pues hacer que se cumplan las normas de descarga de aguas residuales y hacer del proceso textil pues un proceso más amigable con el medio ambiente. Hay muchas investigaciones en las cuales se aplican nuevas técnicas de tratamiento con la opción de destruir o de oxidar, ¿no? Estos componentes que son persistentes y recalcitrantes en el medio ambiente. Y pues de mi parte sería todo y pues nada más agradecer y si alguien está interesado sobre todo en el tratamiento de estos componentes en aguas residuales, trabajamos en el Laboratorio de Investigaciones en Ingeniería Ambiental de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y por ahí estamos casi todos los días de el lunes a viernes. Por si están interesados, pues estamos ahí disponibles para quienes estén interesados en los procesos de tratamiento de este tipo de componentes. Y de mi parte sería todo y agradecerles. No, al contrario, gracias a ti. Bueno, maestra, fue una charla muy interesante que involucra sectores desde el arte que empezabas, antropológico, y que nos acaba dando una lección muy importante. Me quedo mucho con este dato que dabas sobre que con el agua que se utiliza para teñir una playera de algodón, alcanzaría para que una persona tomara 2,5 años. Pero bueno, ya no puedo comentar más porque tenemos muchísimas preguntas, tenemos 11. Espero que podamos leerlas todas. Entonces voy a empezar por la primera que hicieron, que es de Jorge González Mendoza, quien pregunta, ¿qué efectos tienen los colorantes textiles en los cuerpos de agua y cómo pueden las comunidades y las industrias trabajar juntas para reducir esta forma de contaminación? Bueno, mira, si el agua residual llega así cruda, ¿no? Lastimosamente pasa, pero bueno, la industria no lo evidencia tanto, ¿no? Yo creo que como comunidad y como ciudadanos debemos de incorporarnos en los procesos democráticos de nuestras comunidades y hacer que se cumplan, porque en la mayoría de los países existen normas que regulan esta agua que se libera a los cuerpos o a las tuberías, ¿no? Pero también hay mucha corrupción, hay otros asuntos ahí bajo la mesa de los cuales pues no se cumplen estas normativas. Entonces, como ciudadanos creo que deberíamos de incorporarnos en nuestras presidencias municipales de verificar que estas normas se cumplan, ¿no? Porque pues ropa todos usamos, pero hacer un uso responsable y que la industria sea responsable de eso que se está generando. Ok, sí, entonces más, involucrarnos más en la política para ver que se hagan cumplir estas normas. Nos pregunta también Osmar Bedoya, ¿qué procesos físico-químicos hacen que los colorantes textiles sean tan difíciles de remover del agua en comparación con otros contaminantes? Bueno, en general las moléculas de estos colorantes, como son de origen sintético y tienen alto peso molecular, entonces hacen que sean muy recalcitrantes. Es decir, cuando nosotros estamos aplicando un proceso de tratamiento, toda esa molécula que tiene grandes cadenas de carbono, que tiene nitrógeno, algunos tienen metales pesados, entonces toda esa cadena los enlaces químicos son muy difíciles de que el tratamiento llegue ahí y lo rompa, ¿no? Pero, bueno, los tratamientos convencionales, como por ejemplo los activados, en una planta de tratamiento normal, generalmente hay cribas tamices, hay coagulación, floculación, los activados y después se realiza un proceso de decoloración. Pero existen otros tratamientos físico-químicos que tal vez no se aplican de manera significativa en la industria porque son costosos, ¿no? Entre ellos, por los procesos de oxidación avanzada que les mencionaba, que estos procesos generan intermediarios altamente oxidantes y altamente reactivos que pueden romper esas moléculas. A veces no se mineralizan por completo, pero se rompen a moléculas mucho más pequeñas que pueden ser mucho más asimilables por los microorganismos de un cuerpo de agua. Ok, mira, hay más preguntas en la dirección de la primera. Por ejemplo, nos pregunta Brian, ¿qué acciones podemos realizar los ciudadanos comunes para ayudar a disminuir la contaminación que pueden generar estos colorantes? También, por ejemplo, pregunta Diego Paus, ¿hay estrategias sostenibles actualmente para reducir la descarga de colorantes textiles en los cuerpos de agua y son viables para producción a gran escala?
Mira, sí hay estrategias. De hecho, la industria, bueno, sobre todo las industrias en países de primer mundo, ¿no? Países que se cumplen estas estrictas regularizaciones. Hay muchas investigaciones y si ustedes son investigadores pueden incursionar en esa parte que los teñidos ya no se están realizando en solución, vaya, no en el baño completo del agua, sino que se están realizando por aspersión, se están realizando teñidos en frío, pero pues esto necesita otro tipo de colorantes que todavía no se aplican de manera significativa, ¿no? Porque finalmente, pues, el empresario quiere ganar dinero, ¿no? Pues como todo negocio, ¿no? Entonces, esto puede que sea un poquito caro y pues todavía no se aplican, aparte de que de las investigaciones no hay muchas acerca de esta síntesis de estos otros colorantes o de estos otros métodos de tinción, pero sí hay investigaciones que orientan a un teñido más sostenible, ¿no? Como sociedad, para la otra pregunta, hay otra cosa que podemos hacer y es hacer un uso sostenible de todos los productos textiles que utilizamos. Y no me refiero a que nos limitemos o a que nos convirtamos o a que no compremos, vaya, estos productos textiles, sino más bien de que cuando nos compremos una camisa que realmente le demos el uso porque son productos que su vida útil es muy larga. Entonces hay ropa que puede durar hasta 20 años, ¿no? Entonces que la usemos durante todo ese tiempo y pues que tampoco no necesitamos tanto de lo mismo, ¿no? Que es esta nueva moda que se da del fast fashion que les comentaban. Y pues involucrarnos en esos procesos políticos que hagan que se cumplan esas normas ambientales. Claro. Sí. Hay más personas que creo que, bueno, resonó mucho todo esto que nos estás contando, que preguntan Juan Calderón y Juan Miranda. El primero, ¿sería posible tratar o reutilizar los residuales para que sean menos dañinos para los cuerpos de agua? Y el segundo pregunta, buenas noches, ¿qué soluciones innovadoras o tecnológicas se están implementando actualmente para tratar y mitigar la contaminación por colorantes textiles? Ah, me repites la primera, por favor? Sí, sí, claro. Juan Calderón pregunta si sería posible tratar o reutilizar los residuales para que sean menos dañinos para los cuerpos de agua. ¿Ok? ¿Y la segunda? Y la segunda, Juan Miranda pregunta, ¿qué soluciones innovadoras o tecnológicas se están implementando actualmente para tratar y mitigar la contaminación por colorantes textiles? Sí, bien, sí hay estudios y hay muchas tesis de investigación en las cuales se reutiliza esta agua de este proceso, ¿no? Sin embargo, esto presenta algunos desafíos porque como normalmente cuando el agua sale del proceso de tinción, pues es un agua con alto contenido de sales. Entonces, si el agua bueno, aparte de que el agua ya tiene color, esto va a modificar el color en otro uso que se le dé, ¿no? Dentro del mismo proceso. También existe una limitante que es esta alta alcalinidad. Y cuando el agua, si el agua antes de agregar antes de agregar la mezcla de colorantes, tiene una alta alcalinidad, entonces, esto puede provocar un teñido irregular o puede provocar que el colorante comience a fijarse antes de haberse producido la distribución uniforme del colorante en la fibra, ¿no? Entonces, esto puede provocar un teñido irregular y por ende disminuir la calidad del producto textil y pues esto finalmente representa costo. Entonces, para que un agua se pueda reutilizar en un proceso de tinción, necesita recibir un tratamiento de igual manera, pero pues es agua que no sale del mismo proceso, ¿no? Entonces, pero sí hay investigaciones en las cuales se ha reutilizado esta agua después de recibir un tratamiento. Y dentro de las soluciones innovadoras, como les comentaba, pues yo considero que estos procesos de tratamiento eh, sí se ha demostrado que pueden atacar a estos componentes presentes en el agua residual y que son altamente eficientes, ¿no? El problema es que son costosos, pero en algún momento como sociedad, como mundo,
porque necesitamos vivir, necesitamos agua, vamos a tener que pagar este costo, ¿no? De lo que cuesta este tratamiento. Sí, tenemos todavía unas preguntas más. La primera creo que es una que ya contestaste durante algunas de tus diapositivas. Nos pregunta Alejandro Chávez, ¿cuáles son los principales contaminantes generados durante la producción textil? Sí, bueno, en un agua residual textil principalmente vamos a encontrar colorantes. Es un agua con alto contenido de color, ¿no? Que esto puede desencadenar otros problemas en un cuerpo de agua receptor, pero también vamos a encontrar otros componentes o productos químicos que se utilizan en el proceso de tinción, entre los cuales pues hay alta alcalinidad a causa de carbonato, no, perdón, de sulfato de sodio, de cloruro de sodio, un pH alto a causa de hidróxido de sodio, carbonato de sodio, ácidos, también se utilizan ácidos como ácido acético, ácido sulfúrico. Esto, por supuesto, depende de la fibra y del colorante que se esté aplicando. Sin embargo, de manera general no se encuentran estos componentes que modifican esas características físico-químicas del agua residual. También vamos a encontrar un contenido de metales pesados. Estos pueden encontrarse en la propia estructura de la molécula, ya que hay colores con acabados metalizados que hacen, y para darle este acabado metalizado, ¿no? O este color metálico que nosotros vemos a veces en los textiles, pues hay adiciones de metales en la molécula cuando se realiza la síntesis de ese colorante. También vamos a encontrar todo tipo de jabonadores, que estos son tensoactivos, y también podemos encontrar metales en algunos productos que se utilizan, como por ejemplo en acabados, en antiarrugas, o otros no tan peligrosos, como por ejemplo en la industria de la mezclilla. Se puede desprender pequeñas micropartículas de latón, aluminio, níquel de el cierre o la cremallera, ¿no? Del producto textil. Entonces, esos son los principales, aparte de los sólidos, que pueden ser microfibras de celulosa o microfibras proteicas o microplásticos. Wow, no, son demasiados. Eh, bueno, también nos pregunta Pablo. Sí, es que, wow, es que en verdad es demasiado, demasiado. Nos pregunta Pablo, ¿cómo afecta la contaminación por colorantes a la biodiversidad acuática a largo plazo? Bueno, pues mira, de entrada, obviamente se produce lo que les mencionaba, un estrés en los microorganismos, en los organismos, en los peces. Se produce este fenómeno de eutrofización, acumulación de nutrientes, de sobrenutrientes o un exceso de materia orgánica en el cuerpo de agua residual. Y a largo plazo lo que tenemos es cuerpos de agua completamente sin vida, ¿no? Y se ve, basta con ver un documental de cómo se ve un río en una industria textil de por allá, por Asia o así, y se ve cómo se ha producido la muerte, ¿no? Entonces el agua empieza a evaporarse y se pierde la vida como tal de todo el ecosistema y de todo lo que rodea el ecosistema acuático. Yo diría que eso, lastimosamente, pero pasa, ¿no? Wow, sí, sí, sí. Ok, bueno, tenemos preguntas. Una de Regina Milán, que nos pregunta, ¿qué impacto tienen los colorantes textiles en los ciclos biogeoquímicos, como el del nitrógeno y azufre, al provocar cambios en la calidad del agua? Ok, hay colorantes que en su molécula tienen estos elementos, ¿no? Como nitrógeno, fósforo, entre otros. Estos no están tan disponibles para los nutrientes porque, por ejemplo, si el colorante llegara completamente así como se agregó, ¿no? Completamente en solución sin recibir ningún proceso de tratamiento, casi no está disponible este nutriente libre, sobre todo libre, ¿no? Para generar como una proliferación de algas, etcétera, que son los nutrientes
estos se nutren, ¿no? De fósforo, de nitrógeno, etcétera. Sin embargo, una vez que esta molécula se rompió, estos elementos sí pueden liberarse en el agua residual y pueden pues ser nutrientes para estos componentes en los ecosistemas acuáticos. Entonces, un exceso de esta materia orgánica e inorgánica que llega al agua, pues puede existir un exceso de estos nutrientes que antes no estaban disponibles, pero que ahora sí están, y generar este fenómeno, ¿no? de sobrepoblación de ciertas, cierta vida acuática, ¿no? Entonces yo diría que sí también a largo plazo y ya después de esta descomposición, sí podrían estar disponibles estos nutrientes y generar pues estos fenómenos de acumulación de biomasa, entre otros. Wow, ok. Sí, creo que son demasiadas las consecuencias que tienen pues estos desechos. Quedan dos preguntas más. La penúltima es de Ikia Zabaleta, que pregunta cuáles son los factores que provocan que las prendas amigables con el medio ambiente resulten más costosas tanto en su fabricación como en su disposición final. Bueno, eh, casi todo lo que es natural es caro, ¿no? Por ejemplo, uno va al súper y compra una verdura orgánica y es mucho más cara que una que no tuvieron el cuidado de si era orgánica o no. Entonces, un producto textil que sea amigable con el medio ambiente, para empezar, se tiene que ver reflejado el costo de todo el tratamiento, de todos los desechos de la industria en ese costo final del producto, ¿no? Entonces, por eso generalmente es costoso, porque al final lo tenemos que pagar nosotros, no como consumidores finales. Entonces, si un producto textil es amigable o sostenible con el medio ambiente, para empezar, debería de ser de fibras reutilizadas o podría ser de fibras reutilizadas. Y a veces se necesita más energía para reciclar todos estos materiales, ¿no? Que sintetizarlos desde el inicio, ¿no? Entonces, por ahí también puede representar un costo adicional. Y finalmente, pues se tiene que pagar el costo del tratamiento de todos estos residuos que se generan en la industria. Por eso son costosos, pero finalmente, pues es importante, ¿no? Que seamos conscientes de que ese costo también representa algo importante para el medio ambiente y para el aseguramiento de nuestras futuras generaciones. Mira, veo que tenemos más preguntas. Me parece que son cuatro preguntas más, y tres comentarios. Ok. La primera es de José Luis Ramírez, que pregunta si realmente hay un reemplazo viable y menos contaminante para el uso industrial y diverso para los colorantes. Sí, perdón, me la repites que se me fue el audio un poquito. Ah, claro, sí. Pregunta José Luis Ramírez si realmente hay un reemplazo viable y menos contaminante para el uso industrial y diverso para los colorantes. Mm, pues es difícil porque aunque los colorantes naturales, de origen natural, sean asimilables, ¿no? Provengan de fuentes renovables, finalmente yo considero que lo que perjudica a largo plazo también es la cantidad, ¿no? O los excesos, vaya. Entonces, ese exceso de materia orgánica que puede que sea asimilable o no, si hay demasiada concentración en un cuerpo de agua, pues finalmente eh, va a afectar en toda esta cadena en un ecosistema acuático. Entonces, yo considero que es difícil, sin embargo, estamos de acuerdo que las industrias viven o sus productos finalmente es para nosotros, ¿no? Como consumidores finales. Entonces, yo considero que también de nuestra parte, eh, pues también aportamos, ¿no? Un porcentaje importante de ver si se da esta sostenibilidad. Pero es un tema complicado, diría yo. Ujú. Y mira, también nos pregunta Gabriela Hernández si la industria textil genera millones de empleos, pero al mismo tiempo tiene impactos en el agua y la salud.
¿Qué tanto cree que las empresas asumen su responsabilidad ante esto? Creo que ya se mencionó un poco. Sí, pues bueno, yo no quiero acusar a nadie, ¿no? Pero pues las estadísticas están ahí y hablan de cuánta cantidad de agua residual textil es vertida al medio ambiente sin recibir un tratamiento. Entonces, considero que es un conjunto de muchas cosas, ¿no? De la demanda del mercado, de la industria que hace el proceso, de las políticas públicas, de si se aplican estas políticas públicas. Entonces, yo considero que es como un connubio de muchos sectores pues que están involucrados, ¿no? En estos procesos y en este mercado global. Sí. Mira, ya nada más rápidamente, dos preguntas más y luego tres comentarios que le dejan felicitándolo. Primero es de José Fernando Hernández, que pregunta, buenas noches, ¿cómo podemos ayudar a reducir esta, dice combinación, imagino que a lo mejor quería decir contaminación, que se lleva a cabo con la industria textilera? Bueno, como les mencionaba, o sea, de nuestra parte, hacer un uso consciente de todos los productos textiles. Y nosotros pensaríamos que, ok, sobre ropa, lo que me pongo, pero no, la industria textil está involucrada en muchas cosas, en salas, en sillones, en ropa de cama, en cortinas, en los forros en las fundas de los carros, de los asientos de los carros. Hay muchos lugares en donde está presente ahí un producto derivado de la industria textil. Entonces, de nuestra parte, considero que hacer un uso responsable de los productos textiles y como ciudadanos involucrarnos en los procesos políticos de nuestras comunidades. Por ejemplo, si vivimos en una comunidad donde hay una industria textil, a veces ni siquiera nos damos cuenta la industria dónde va el agua, si va a la planta de tratamiento, si está conectada a una red de alcantarillado, que eso pues ni lo vemos, o si llega directamente a un cuerpo receptor. Sobre todo hoy tenemos la ventaja de las redes sociales, ¿no? Que podemos hacer grande algo que está oculto o que es pequeño. Claro, sí, concuerdo mucho con eso, que no sirva nada más para promover esta moda rápida, sino también para hacerle contrapeso. Bueno, antes de leerte la última pregunta, nada más te leo unos comentarios que te han dejado. Sonia Edelmira Enríquez Castañeda dice, bendiciones, mi ingeniera. Nelcy Enríquez dice, excelente. Y Héctor Armando Bueso Flores dice, excelente presentación. Muy importante conocimiento para los que estamos en el rubro. Gracias. Y bueno, por último, la última pregunta es de Ismael, quien dice, si fortalecemos las regulaciones ambientales de la industria textil, ¿esta puede seguir siendo competitiva frente a las importaciones con orígenes en países con mínimas regulaciones? No, pues ahí es pelear un monstruo contra algo muy pequeñito, ¿no? Por supuesto, esto sería un plan, yo diría, global, porque, y de hecho, hoy en día, con esto de las plataformas, con esto de la compra en línea, pues tenemos mucho acceso, ¿no? A ropa muy barata, pero hay que ser conscientes que esa ropa muy barata, pues también hay otro trasfondo, ¿no? Detrás de eso y muchos aspectos, no solo la contaminación, sino explotación, etcétera. Yo considero que si se aplican las regulaciones ambientales como debería de ser, obviamente los costos se van a ir más arriba. Sin embargo, yo consideraría que esto pues, debería de ser un plan global, ¿no? Para algo pues muy idealizado, pero eso es lo que debería de ser, ¿no? Sí, sí, estoy de acuerdo. Y bueno, pues muchas gracias. La verdad fue una masterclass de muchos temas que están interconectados y que pues no sé, nos tocan en el día a día, ¿no? Toda la ropa que usamos, y como lo decías ahorita, que no había que ir todavía en cuenta, ¿no? También están en las fundas de los asientos de los carros, en las cortinas, en los sillones. Y bueno, pues muchas gracias por abrirnos un poco la mente en ese sentido y enseñarnos, cómo funciona, todo esto de la pintura, maestra. Muchas gracias. No, pues al contrario, gracias a ustedes y gracias a las personas que nos están viendo en todas las plataformas, ¿no? De este espacio de divulgación de la ciencia y pues agradecerles por la invitación y pues aquí estamos
para lo que necesiten. Y pues igual a las personas que nos vieron, si les interesa el tema, si quieren profundizar, también me pueden escribir, ahí está mi correo institucional de la universidad y mi correo personal, que pues también cualquiera de los dos está disponible, ¿no? Y pues agradecerles a todos y agradecerles a ustedes también por el espacio. Entonces, y bueno, pues nada más queda para nuestros escuchas, que nos sintonicen, decirles que nos vemos la próxima semana con el próximo webinar a las 7 de la noche, el próximo jueves. Hasta pronto Bueno, feliz noche. y buena noche.